Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta cuarta clase de Cábala en la que vamos a hablar del árbol de la vida. ¿Qué tal amigos? Entonces, como hemos dicho en clases anteriores, hemos hablado del infinito en la clase anterior, de los cabalistas más influyentes de la historia en la anterior clase. Y en la primera clase de este curso hablábamos de la evolución del pensamiento místico judío. Esos tres pasos son fundamentales y nos han venido muy bien para llegar a este punto en el que vamos a explicar el que seguramente sea el elemento más representativo de la Cábala y a la vez suponga el elemento quizá más importante para comprender, para aprender este conocimiento que es la cábala, y además ha servido durante muchísimas generaciones a cabalistas para enseñar a sus alumnos, a sus discípulos, todo lo que es este conocimiento utilizando estas estructuras del árbol de la vida. Como digo, es una estructura que representa cómo la energía divina se manifiesta en toda la creación. Es un método también que nos sirve para interpretar toda la realidad, y el árbol de la vida consta de 10 dimensiones que también llamamos sefirot, a las que están vinculadas entre ellas por 22 líneas, 22 canales, 22 senderos que también representan las líneas hebreas. En este gráfico que podéis ver se ve cómo hay distintos árboles de la vida que emanan de un punto y están sobre una realidad que está totalmente en una estructura interconectada. Lo que tenemos que entender es que el árbol de la vida es una representación de la realidad que nos ayuda a entender la manifestación del creador dentro del universo, ya que él no puede manifestarse, el Ein Sof que vimos en la clase anterior, no puede manifestarse en toda su plenitud infinita dentro del plano infinito, porque lo desintegraría. Antes de empezar, quería hacer una pequeña aclaración, y es que en Internet o en otros medios, en otros libros, eh, aparecen distintos árboles de la vida. Hay muchos árboles de la vida. Se habla de un árbol de la vida de los sufís, se habla de un árbol de la vida cristiano, se habla de un árbol de la vida de los hermetistas. Hay distintos árboles de la vida, y nosotros nos vamos a centrar en el de la tradición cabalística hebrea medieval, que es lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros estudiamos, y ese es el árbol de la vida, que tiene una diferenciación con los otros árboles y que podemos comprobar en las tres últimas líneas de debajo. Si vemos en el árbol de la vida que tenemos aquí a la izquierda, podemos comprobar cómo hay dos líneas que bajan desde estas dos dimensiones, bajan a la dimensión inferior, a la que sería Malhut. Y en este árbol central, aunque está bastante bien hecho, también vemos que hay dos líneas que bajan desde estas dos sefirot, estas dos esferas o dimensiones, bajan a Malhut. Sin embargo, en el árbol de la vida que nosotros estudiamos, en el árbol de la vida hebreo, estas dos líneas no aparecen, y conectarían, por ejemplo, en este caso de aquí, en el árbol del centro, con la sefirá de arriba a la izquierda, que se llama Binah, y se uniría con Gesed, que es esta segunda en la columna de la derecha, que está en color naranja. Y sin embargo, en esta otra línea que saldría de esta esfera, de esta sefirot que está en color amarillo, e iría a parar a esta sefirá que es de color rojo, que se llama Geburah, y como veis faltan estas dos líneas. Por otro lado,
En este árbol de la vida de la izquierda veis que aparecen unas representaciones como letras y yo lo he visto en varios libros y esas letras estarían mal colocadas. Como vamos a ver a posteriori, cuando analicemos un poco por encima el libro del Sefer Yetzirah, vamos a observar, vamos a contemplar que en el libro explica estos canales y lo que supone cada uno de ellos. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de las 3 letras madres y esas 3 letras madres van colocadas en una posición determinada, no podemos cambiar esa posición. No digo que estos árboles estén mal, pero sí podríamos entender que no es el árbol de la vida que nosotros estudiamos, en el cual, como digo, la primera seña de identidad es que a Malhut, a la última esfera que tenemos en ese árbol de la vida, en Malhut solamente llega un canal, que es el canal representado por la letra hebrea Tav, y esto tiene sentido en lo cosmogónico porque todas las energías, esto lo explicábamos cuando hablábamos del infinito, todas las energías que se reconfiguran y entran en el plano finito una vez organizadas, solamente entran en un canal que es este canal que os digo, está representado por la letra Tav y va a parar a Malhut. Para ello, todas las energías se concentran en un punto que se llama Yesod, el fundamento, y a partir de ahí entra la energía del infinito debidamente reconfigurada en el plano finito. El árbol de la vida vamos a interpretarlo en 2 líneas. Vamos a interpretar el árbol de la vida cosmogónico y vamos a interpretar el árbol de la vida psicológico. El árbol de la vida cosmogónico hace un análisis y una estructuración y una interpretación de toda la estructura de la creación. Y también, aunque en el Ein Sof, en el infinito, no existan estas estructuras interrelacionadas como las tenemos en el plano finito, porque como ya hemos dicho, en el plano finito se produce esta estructuración para que toda la energía del infinito, que tiene una plenitud lumínica muy elevada, no destruya todo. Entonces aquí sí estaría todo estructurado en el árbol de la vida con los 22 canales perfectamente estructurados, pero sí la estructura simple y genérica del árbol de la vida nos va a ayudar en lo cosmogónico para poder explicar, para poder interpretar y para poder entender el Ein Sof, el infinito cabalístico. Cada sefirá, cada una de las sefirot, vais a ver que digo sefirá a veces y a veces digo sefirot. Es lo mismo, lo que pasa es que en castellano, en español, sefirá, el plural, si utilizáramos esa palabra sería sefirás, pero en hebreo no, como es una palabra hebrea, el plural de sefirá es sefirot. Por lo tanto, cuando diga sefirá, nos estamos refiriendo al singular, y cuando diga sefirot nos estamos refiriendo al plural. Entonces, cada una de las sefirot representa un atributo específico de esa energía que está en el plano infinito y que no puede manifestarse en toda su plenitud infinita dentro del plano finito. Entonces tiene que reestructurarse y ahora sí dividirse, por así decirlo, en niveles de energía muy inferiores, y cada una de esas divisiones representa un atributo específico. Esos atributos específicos se van a ver en lo cosmogónico y en lo psicológico, pero en este caso, como estamos analizando lo cosmogónico, sería esos aspectos y manifestaciones de la divinidad dentro del plano finito. Todas esas manifestaciones, cada una de las sefirot, interpretan
representan, perdón, no interpretan, representan esos atributos. En este sentido, Dios sería, perdón, el creador, sí, Dios, o en este caso el Or Ein Sof, tendría un plano que representa Jochma, que es la primera sefirá, en la cual estaríamos hablando de la sabiduría. Y en el segundo, que sería la primera que aparece a la izquierda, que se llama Binah, estaríamos hablando del entendimiento. Saber con entendimiento y entender con sabiduría. Las dos van unidas, aunque representan, son dimensiones diferentes dentro de lo que es esta estructura del árbol de la vida. El árbol de la vida entonces se utiliza en lo cosmogónico para comprender la creación y el proceso de toda la creación. En la clase anterior, cuando hablábamos del infinito, cuando hablamos del Ein Sof, estuvimos hablando de cómo se produce toda la manifestación y lo que constituye la creación, el universo de la creación, de los tres universos inferiores que aparecen en la Cábala y de los dos planos superiores, y el árbol de la vida nos ayudaría a interpretar cómo fue todo ese proceso. En el árbol de la vida psicológico, digamos que es el que utilizamos para entender toda la estructura del ser humano, de la psique del ser humano, de las emociones del ser humano, y este árbol de la vida psicológico, paralelo con el árbol de la vida cosmogónico, y teniendo la misma estructura, el mismo aspecto que el árbol de la vida que veíamos en el plano cosmogónico, con las 22 conexiones representadas por las letras hebreas, supone el entendimiento de todos los procesos que se producen en los distintos niveles del alma humana. El alma humana que la analizaremos en la próxima clase, en la quinta clase, hablaremos del alma humana y su relación con los universos, con los Olamot, que son los mundos de la Cábala. La psique, la vida, la evolución espiritual, todo eso lo podemos ver, lo podemos representar, lo podemos estudiar a través del árbol de la vida. En este sentido, tendríamos la primera sefirá, la primera dimensión energética, que es Keter, por donde entraría la luz del infinito, la luz del Ein Sof, a la primera esfera, que es Jochma, y que representaría en el ser humano la sabiduría. La segunda, que está enfrente en el lado de la izquierda, Binah, representaría el entendimiento. Volviendo a la columna de la derecha, la segunda, debajo de Jochma, que veríamos sería Gesed, sería la generosidad, atributo divino, la generosidad, que también está estructuralmente dentro del ser humano, dentro de la psique humana. Y enfrente, Geburah sería el rigor, el límite, una dimensión más estructurada, más restrictiva, que supone precisamente la limitación, la regulación de ese atributo divino que es la generosidad. Entonces nos va a ayudar este árbol de la vida psicológico a entender todos los rasgos biológicos, los rasgos emocionales, los rasgos psicológicos y los rasgos espirituales que existen en el ser humano. Voy a haceros ahora unas citas que aparecen en algunos de los libros más importantes para los cabalistas, y en el primero, en el Génesis, podemos leer, cito: «Y Dios el Eterno sacó del jardín del Edén para trabajar el suelo del que había sido creado. Entonces hizo que creciera todo tipo de árboles hermosos, de los cuales el árbol de la vida estaba en el centro del jardín». Esto aparece en el Génesis 3, en 23-24, lo podéis encontrar. Ya en el Génesis se está hablando del árbol de la vida. Y también
en el Sefer Yetzirah encontramos, esto lo dije antes, cuando se habla de la estructura de este árbol de la vida, se habla de 3 letras madres, 7 dobles y 12 simples. Si sumamos 3 y 7 son 10 y 12, 22, representan las 22 letras del alfabeto, del Aleph Bet hebreo, y que son las que conectan las 10 dimensiones. Están conectadas por 22 canales. Otra cita del Sefer Yetzirah dice así: el árbol de la vida es como una escalera que nos permite ascender hacia la divinidad, y cada sefirá es un peldaño en ese camino. El Sefer Yetzirah, que es seguramente uno de los libros seguramente más importantes dentro de la Cábala, ya nos está diciendo cómo es la organización de este árbol de la vida, pero también nos está diciendo que es como una escalera que nos permite ascender hacia la divinidad. En este aspecto, Moshe Cordovero, que lo vimos en la segunda clase, los cabalistas más importantes, habla precisamente de esto, enseña precisamente esto, cómo a través de cada sefirá podemos subir al plano superior, o cómo puede la energía divina ir descendiendo hasta los planos inferiores, entendiendo que la sefirá superior es la que da lugar, la sefirá superior es la que da lugar a la sefirá inferior. Por lo tanto, como decíamos, Binah viene de Jochma, Gesed viene de Binah, Geburah viene de Gesed. Es como si la energía se fuera comprimiendo, y esto lo vemos explicado, lo vemos introducido en el Sefer Yetzirah, al que le dedicaremos un espacio en este canal, porque es un libro difícil de entender, pero en el que hay muchos secretos escondidos, y que conviene y que está muy bien que analicemos un poquito más en profundidad. En el Zohar aparecen múltiples citas hacia el árbol de la vida. Por ejemplo, el medio por el cual podemos comprender la naturaleza divina y conectarnos con ella. Esto lo estábamos hablando hace un momento. Gracias al árbol de la vida podemos comprender, podemos entender que los atributos divinos representados en el árbol de la vida, gracias a ese árbol podemos saber, podemos comprender, podemos acercarnos, podemos conectarnos a esa energía divina. Lo que está diciendo aquí es que cuando somos generosos, por ejemplo, somos generosos, estamos conectando con ese atributo divino que es la generosidad. Fijaros, el estudio de las Sefirot del árbol de la vida nos permiten alcanzar un conocimiento profundo de la naturaleza divina y nos acerca a la perfección. Cuando en la primera clase hablábamos del Talmud y hablábamos de los primeros cabalistas, cómo ellos entendían que había que participar, había que colaborar en el proceso divino, porque la creación quedaron flecos, no quedó perfectamente terminada, es para que el ser humano, a través de su libre albedrío, encuentre la posibilidad, si lo desea, de conectarse con el Creador. Al ser humano se le ha dotado de esa libertad de poder elegir, y si elige conectarse con el plan divino de la creación, estaría subiendo a los planos inferiores, y a la vez contribuyendo a la perfección de ese universo, como nos dice el Zohar. Otro libro tremendamente importante dentro de la tradición cabalística, el Bahir, del cual hay una obra maestra muy bien explicado, del Rabí Aryeh Kaplan. Dejaré en la caja de la descripción el nombre de este libro, fácil de encontrar además, en el cual se hace un estudio profundo de todo lo que aparece en este texto, y se habla
se habla mucho del árbol de la vida. Y dice, en alguna de sus citas, dice, por ejemplo, el árbol de la vida es la columna vertebral del universo y cada séfira es una esfera de luz que emana del creador. Nos está diciendo una vez más cómo cada una de las esferas, como cada una de las sefirot, es una de esas uno de esos atributos, una de esas, por así decirlo, restricciones dentro de lo que es la energía infinita para poder manifestarse en el plano finito. En otra de las citas dice, el árbol de la vida es clave para desbloquear la sabiduría divina y para entender los misterios que se ocultan detrás de la creación. Seguimos avanzando y cuando analizamos el árbol de la vida, vemos que tiene tres columnas. Columna de la izquierda, o pilares. Columna de la izquierda, columna del centro y columna de la derecha. La columna de la izquierda, que sería la parte restrictiva, la columna de la derecha sería la parte expansiva y la columna del medio sería la del equilibrio. La de la izquierda también es llamada el lado femenino del árbol de la vida y la derecha el lado masculino del árbol de la vida. Ambas las dos tienen que por así decirlo, llegar a un acuerdo. No pueden estar la una sin la otra. En el árbol de la vida no puede haber una expansión sin que haya una restricción, y del otro lado no puede haber una restricción sin que haya una compensación por el lado de la expansión. Y en el centro estaría la columna de la armonía, que tiene que jugar buscando ese equilibrio, más que equilibrio, esa armonía entre ambas tendencias, masculina y femenina, expansiva, restrictiva, que se producen en toda la realidad, que conocemos. Así tendríamos, por ejemplo, en el caso de la tríada superior, donde tenemos a Jochma y Binah, vemos cómo están enfrentadas, están enfrente Jochma de Binah, y Jochma restringe a Binah. Toda la sabiduría, si no es restringida, es una sabiduría sin entendimiento. Podríamos decir que es una sabiduría que ciega. Gracias a Binah, esa sabiduría se estructura. Si lo trasladáramos al plano psicológico, sería como decir que dotamos de razonamiento, dotamos de intelecto a esa sabiduría para que pueda llegar a los planos inferiores. En el caso de Gesed nos pasa exactamente lo mismo. Gesed es la generosidad, expansivo, y necesita de Geburah, restrictivo. ¿Por qué? Porque no podemos dar infinitamente, no podemos dar sin límite, ni a nosotros mismos ni a los demás. Tiene que haber una restricción en ese dar, para que sea un dar sano, un dar equilibrado, y que todo el árbol tenga un equilibrio. Si en alguno de las dimensiones hay una clipá, hay un defecto, todo el árbol se va a descolocar. Si Jochma no tiene Binah, si Gesed no tiene Geburah, si Netzach no tiene Hod, el árbol estará muy, muy, muy desestructurado. Bien, el árbol de la vida, como vemos aquí, lo podemos dividir en tres tríadas. Tiene una tríada superior, que es la que llamamos la tríada del intelecto, que es donde estarían Jochma y Binah. Como hemos dicho, la dimensión de la sabiduría hacia la que llega toda la luz del infinito, la luz del creador, y que es restringida, como hemos dicho, por la sefirá de Binah. A estas tres la llamamos el plano, la tríada superior,
Se llama así la tríada superior y supone, sería esa tríada del plano más intelectual. Tenemos una segunda tríada que en este gráfico aparece en un color salmón y que sería la tríada intermedia que nosotros llamamos, se considera la tríada emocional, y en la que el centro Tiferet está suponiendo el equilibrio entre Gesed y Geburah, entre la generosidad y el límite a esa generosidad. Y por último tenemos la tríada inferior, que sería la tríada biológica, la tríada más cerca del alma animal, del alma biológica del ser humano, y es la que tenemos representada en ese color azul clarito, y en el árbol, en la estructura del árbol de la vida, suponen Netzach, Hod restringe Netzach y Yesod, que es el fundamento del árbol de la vida, en el que todas las energías del árbol de la vida filtran en esta sefira. Por eso es tan importante, porque es el fundamento, es la base, y de ahí va a pasar en una sola línea, no en tres como veíamos en los árboles de otras tradiciones, que no estamos criticando, pero que son otras tradiciones, no la que nosotros estamos analizando. Baja esa línea hasta Malhut. Tenemos también, cuando hablamos del árbol de la vida, que hacer una diferenciación entre nivel superior y nivel inferior. Cuando decimos nivel superior, nivel inferior, no es que haya arriba o abajo. De hecho, hay un dicho cabalístico de como es arriba es abajo, todo lo que ocurre en el plano inferior ocurre en el plano superior, pero nosotros, al hacer la estructura del árbol de la vida, al hacer el gráfico y dibujarlo, siempre se dibuja de esta manera, entendiendo que la parte de arriba sería la dimensión espiritual del ser humano, y la parte de abajo, en este caso, en esta explicación que estamos dando, sería toda aquella, todo lo relacionado con la parte del autoconocimiento, del crecimiento personal y del crecimiento y del desarrollo personal del individuo. Por lo tanto, tendríamos dos planos que los hemos separado por una línea inferior, donde tenemos las 7 dimensiones inferiores del árbol de la vida, desde Gesed y Geburah hasta Yesod, alrededor de Tiferet, que sería la representación, como decimos, del autoconcepto, del conocimiento de uno mismo, de la sociedad, y de ahí al plano biológico representado por la primera sefirá, la inferior, que llamamos Malhut. Estamos en el plano psicológico ahora, estamos explicando el árbol de la vida psicológico, y en el plano superior, donde estarían Gesed, Jochma y Binah, que son las que aclaramos que eran la sabiduría y el entendimiento, conectadas con Keter, que es la fuente de luz por donde entra esa energía infinita del Ein Sof. Por lo tanto, plano superior, que tenemos esas 3, Keter, Jochma y Binah, y luego las 7 inferiores, que serían las del plano inferior, más del desarrollo del individuo. Por lo tanto, en la vida de una persona tenemos dos planos. Uno, el plano de conocerse a sí mismo, de conocer a su entorno, de crecer y desarrollarse y alcanzar la felicidad en el plano inferior, y luego tendríamos ese paso después. Hablaremos sobre esto, haremos algún vídeo sobre esto, sobre ese vacío existencial, esa frustración que se produce en las personas cuando, es verdad, en el plano material, en el plano social, en el plano personal, han conseguido todos sus logros y sin embargo notan ese vacío, notan esa llamada. ¿Por qué? Porque está pidiendo su alma el subir a los planos superiores, que es lo que representamos en este árbol. Por lo tanto, cuando se habla en espiritualidad de vacío existencial, estamos hablando de ese paso dentro del árbol de la vida, estructurándolo, en el que el ser humano, en el que el individuo pasa de una dimensión más personal a una dimensión más elevada o espiritual. Las sefirot, entonces, hemos dicho que son
10 y que representan los atributos divinos, ya que el infinito no podía manifestarse tal cual es dentro del plano de la creación, porque el infinito arrasaría todo. El Ein Sof, la luz del infinito, entra mediante estos 10 atributos de la creación. Fijaros lo que dice el Zohar. Cada una de las sefirot del árbol de la vida tiene su propia luz y su propia energía, aunque venga del infinito, aunque venga del Ein Sof, y juntas forman la totalidad de la creación. Una vez más, se vuelven a juntar en conjunción para dar sentido, para crear la realidad. Según Moshe Cordovero, como vimos, cada una de las dimensiones viene de la anterior. Por lo tanto, como decíamos, Binah vendría de Jochma, Gesed vendría de Binah, y aquí es donde podemos entender el concepto de Klipá, Klipot en plural, Klipá como el defecto y Midá como la virtud. Por ejemplo, en el caso de Geburá, que decíamos que era el límite, que era la restricción de la generosidad, una clipa dentro de Geburá sería un exceso, una rigurosidad excesiva en esa generosidad, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Una clipa dentro de Gesed podría ser el exceso de generosidad, la persona que se pasa dando, que da más allá de aquello que la otra persona, la que recibe, realmente necesita o está pidiendo o está exigiendo. En el caso de, por ejemplo, Jochma, cuando hablábamos de la sabiduría, pues un exceso de sabiduría sin una biná, un exceso de sabiduría sin un entendimiento de esa sabiduría puede hacer enloquecer al individuo. Y así con todo el árbol de la vida. Por lo tanto, tendría que ir, cada sefirá tendría que ir restringiéndose, y para ello está las otras dimensiones que la ayudan a restringirse a un plano inferior. El árbol de la vida entero, toda su estructura está interconectada. Hay 22 canales que conectan toda la realidad. Ojo, estos canales son de ida y vuelta. El canal Jochma Binah es también el canal Binah Jochma. Y está representado cada uno de esos canales por las 22 letras hebreas que tienen su propia energía. En este sentido, la letra Sin, que es la que une Jochma con Binah, es una letra que representa el fuego divino, se dice así, representa el fuego divino, y purifica y eleva al ser humano, le da una característica de poder conjugar, de poder conjuntar la sabiduría y el entendimiento. Entonces, aunque esta letra se asocia con el elemento fuego y con la energía de la transformación, supone la elevación espiritual. Sería la primera, si miramos de arriba abajo, sería la primera de las 3 letras madres que decíamos antes cuando hablábamos del Sefer Yetzirah, el libro del Sefer Yetzirah. La segunda letra madre sería la letra Aleph, y es la letra que une Gesed con Geburá. Acordaros cuando hablábamos de Gesed, que hablábamos de el atributo de la generosidad, sería la primera sefirá dentro del plano inferior que analizábamos anteriormente cuando dividíamos el árbol de la vida en 2 partes. La letra Sin, la letra Aleph son 2 de las 3 letras madres. Y no se puede entender adecuadamente el árbol de la vida sin profundizar o por lo menos explicar ligeramente lo que es el Dat. En muchos sitios os van a hablar, vais a encontrar que hablan del Dat. El Dat, en resumen, sería la interconexión, supondría, no llega a ser una sefirá, no es una sefirá, aunque para algunos cabalistas sí lo es, porque ellos anulan Keter y directamente dicen que en el plano aprehendible del ser humano, aprehendible, no aprendible, aprehendible del ser humano, del individuo, Keter no puede estar,
porque es un nivel tan alto que no se puede acceder a él. Sin embargo, Dat sirve de interconexión de todo, es el que le da estructura, el que le da equilibrio a todo el árbol de la vida. Y en el plano superior, cuando hablábamos antes del plano superior, plano inferior, es el que hace el trabajo de unir, de crear esa conexión entre la sabiduría y el entendimiento, entre el plano más abstracto de la sabiduría y el plano más concreto del entendimiento, de Jochma y Binah. Fijaros el comentario de Aryeh Kaplan, en el que dice que Dalet, como unión de Jochma y Binah, por un lado, y hacia Gesed, por otro lado, está haciendo una tercera conjunción. La conjunción Jochma y Binah, que ya hemos dicho, sabiduría y entendimiento, más la generosidad, ya que la letra por la que sube desde Tiferet hasta Keter es la Dalet, y ahí es donde está la Dat, y la Dalet tiene esa forma, tiene una línea horizontal superior y una línea vertical a la derecha que se podría corresponder perfectamente con ese plano en el que Jochma y Binah se están uniendo, y a la vez Jochma y Gesed también se están uniendo. Vamos a avanzar. Queda entonces claro este punto, Da'at, que lo hemos marcado ahí con como si fuera una sefira más en color azul, así grande, sirve para estructurar, para unir todas las dimensiones, todas las sefirot del árbol de la vida. Sería como la por poner un ejemplo, ¿no? Como la circulación sanguínea dentro del ser humano, del individuo, que conecta todos los órganos, todos los sistemas del cuerpo humano. Vamos a ver en qué ámbito podríamos utilizar el árbol de la vida, con su estructura. Vamos a ver en qué ámbitos podríamos utilizarlo. En el primero, como hemos comentado anteriormente, en el autoconocimiento. Si, por ejemplo, nosotros entendemos que nuestro plano biológico es Malhut, la sefirá que hay más abajo del árbol de la vida, el plano biológico sería por sí solo insuficiente para entender a un ser humano. Necesitaría de la sefirá de Yesod, que es la que tiene inmediatamente más arriba, que supondría la conexión con la dimensión social del ser humano, con todo su entorno, la relación con su entorno. Más arriba tendríamos Tiferet, la conexión consigo mismo. Sería un nivel de consciencia más elevado. Ya tiene un nivel de consciencia de sí mismo en el plano biológico, tiene un nivel de consciencia de sí mismo en el plano social, y tendría un tercer nivel más elevado en el plano del conocimiento de sí mismo. Por supuesto, estamos avanzando por la columna central. Recordemos que a ambos lados estarían las dimensiones, las sefirot, que equilibran el árbol, tanto la generosidad como el rigor, como la sabiduría, como el entendimiento, y dos dimensiones de las que no hemos hablado y también son muy importantes, que son Netzach y Hod, que en el plano psicológico estarían representando, por un lado, la Netzach en el plano expansivo, toda esa parte del individuo relacionada con la obtención de logros, la persistencia. De hecho, Netzach significa la victoria, y la victoria real de uno es consigo mismo y en los proyectos en los que se embarca. Por lo tanto, en la sefirá de Netzach tenemos toda esa perseverancia que ayuda a conseguir los objetivos, pero tiene que haber un componente que restrinja ese exceso de perseverancia, ese exceso de llamémoslo victoria, que es en este caso Hod, que trae la humildad, trae esa restricción que hace
que la expansividad de Netzach quede equilibrada en un ámbito en el que pueda haber un esplendor, pueda haber una gloria. De hecho, Hod significa la gloria en lo que es el equilibrio en esa balanza. También en Netzach tenemos el plano emocional expansivo, incluso para algunos autores está ahí la parte artística del ser humano, y en Hod estaría la más estructurada, que sería por ejemplo, todo lo que es la estructuración lingüística como compensación de ese componente más emocional, más de expresión artística. Pues estaría esta otra parte, y ahí también estaría el habla del ser humano, que es cómo se comunica. Otra manera de utilizar el árbol de la vida como aplicación sería, como hemos dicho, dentro de lo que es el autoconocimiento, el subir nuestro nivel de conciencia y entender la función del mal dentro de lo que es todo el plano finito. En el Ein Sof, en el infinito, no podemos hablar de mal, no puede haber mal porque es todo luz, pero en el plano finito sí, porque existe una contraposición siempre de una energía con la otra, y ahí es donde nace uno de los tipos de mal, el mal por contraposición. Lo que no es bueno es malo. Y el árbol de la vida en este sentido nos ayuda a entender cómo, por ejemplo, la generosidad es buena, pero un exceso de generosidad no lo es. La emotividad representada en el plano de Netzach es buena, pero un exceso de emotividad tampoco lo es. Necesita un componente, necesita una geburá, necesita una limitación en ese ámbito. Y en el caso de geburá, pues pasaría lo mismo. Por ejemplo, una persona que no sabe decir que no, eso no es bueno. Pero una persona que siempre dice que no, tampoco lo es. Por lo tanto, nos ayuda a entender lo que es la función del mal. También se puede meditar a Abraham Abulafia, el que vimos cuando hablábamos de los cabalistas más influyentes, utilizaba la estructura del árbol de la vida también para meditar, y en este canal haremos algunas meditaciones con el árbol de la vida. Y por último, el árbol de la vida podríamos decir que nos ayuda a entender todo aquello que es comprensible para él y todo aquello que es inaprehensible, o sea, que no puede aprender, que no puede entender. Incluso muchas veces, pues gracias a estas estructuras del árbol de la vida, sí podemos avanzar en este sentido. Por lo tanto, haciendo un pequeño resumen, que nos estamos alargando hoy en la clase, pero es que es muy amplio el tema. De hecho, tenemos más vídeos en el canal donde hablamos más en profundidad del árbol de la vida. Recapitulando, podríamos decir que el árbol de la vida es una estructura que nos ayuda a entender la realidad y está dividida en 10 dimensiones interconectadas por 22 canales. Tiene en Sefirot, que por un lado son las dimensiones que hemos dicho, y por otro lado tiene los canales que son canales de energía, flujos de energía que van de una dimensión a la otra y que se representan en el árbol de la vida por las 22 letras hebreas. Y hasta aquí hemos llegado, amigos. Espero que os haya gustado la clase. A mí se me ha pasado volando. Me hubiera gustado contaros muchas más cosas, pero creo que a nivel introductorio ya hemos dado bastantes datos, ya hemos dado bastantes pistas. Y si queréis más información, pues seguirnos en este canal, también en aprendecabala.com. Y en la próxima clase, que a lo mejor ya estaríamos tocando al final en este curso, haremos una última clase, la próxima clase, perdón, en la que hablaremos del alma humana y de los mundos cabalísticos. Y voy a subir, como os prometí, en los próximos días ya un pequeño, para que el que quiera competir consigo mismo, con preguntas que todas sobre temas y sobre cosas que hemos ido explicando en este curso. Nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado como yo he disfrutado haciéndolo. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.